Bueno, voy a dar paso a Hari Sankirtan, que él tiene unas palabras para usted. Gracias. Hare Krishna, Sri Charideva. Hare Krishna. Junto con presentar mis respetuosas reverencias a Srila Prabhupada, me honro en ofrecerle a usted mis reverencias jubilosas y agradecidas por el regalo de este tiempo que va a dedicar a la comunidad Hare Krishna en Bolivia. Para la comunidad de devotos bolivianos, esta charla que usted nos va a dar hoy constituye una ocasión especial porque marca el lanzamiento de las actividades públicas de Krishna West en este país. En ese sentido, los dos directores de los proyectos Krishna West que funcionan en Bolivia, el Krishna West a cargo de Devadeva y Ahayu Yoga para el Alma, que lo dirijo yo, como Hari Sankirtan Das, nos sentimos muy honrados, muy privilegiados de auspiciar esta conferencia de hoy. Ahayu Yoga para el Alma es una iniciativa personal e individual para producir materiales y contenidos que facilitan el ingreso de Krishna a la vida de las personas. A la fecha, estamos realizando cursos de introducción de la Bhagavad Gita y preparando materiales de educación para Krishna West en el Cono Sur. Un feliz resultado de estos cursos es que una estudiante que se llama Vanessa Manrique ha sentido inspiración a tomar refugio con usted, el cual espera que le sea otorgado en esta ocasión. En relación al tema de hoy, en la línea de pasar de los conceptos generales a estudios más sistemáticos, el título de la charla es Una metodología para un estudio sistemático de la Bhagavad Gita. El objetivo es conocer los métodos que contribuyen a tener un entendimiento más profundo de la Gita. Entendemos que una metodología puede tener diferentes grados de complejidad según el perfil del estudiante. El perfil del estudiante para la clase de hoy es un devoto que ya ha leído la Gita o que ya ha terminado un curso de introducción a la Gita y que está listo para nuevos descubrimientos importantes. En ese sentido, en esta su clase, por favor, díganos cuáles son esas verdades fundamentales de la Bhagavad Gita que uno debe aspirar a descubrir mediante el estudio serio de la obra. ¿Cuáles son los principios esenciales que uno debe siempre seguir para vivir una vida basada en la sabiduría de la Gita? Querido Acharyadeva, rogando por esa sabiduría, ahora nos sentamos a sus pies para escucharle y para aprender. Hare Krishna. Hare Krishna. Mil gracias. Me siento muy afortunado que puedo hablar con ustedes y aprecio muchísimo lo que ustedes están haciendo en Bolivia y otros países. Eso me inspira mucho. La relación que tenemos es, como se dice, recíproca en el sentido que nos inspiramos mutuamente. Y eso es lo que Krishna mismo, el jefe, Krishna dice en Bhagavad Gita que hay un verso, ahora les digo cuál verso es, porque hoy en día se puede encontrar eso rápidamente en el es el verso 19, capítulo 10, el verso 9. Krishna dice que Macheta es la mente, la conciencia. Con la conciencia fija en mí, Macheta Madgata Prana. Prana se entiende como aire vital, como pranayama, todo eso, pero también aire vital. Vital significa vida, ¿verdad? Vital. Entonces, también en sánscrito, a menudo prana significa la vida. Es una forma de decir vida. Como el señor Chaitanya dice en un Shikshastaka, mat prana natastu, quieres mi vida y mi señor. Entonces,
Krishna dice Mad Chitta, con la mente en mí, consciente de Krishna, y Mad Gata Prana, y con la vida dedicada a mí, que los devotos, Bodhiyantak Parasparam, se iluminan unos a otros, se iluminan, se inspiran y se despiertan unos a otros. Bodhiyantak Parasparam, Parasparam significa mutuamente. Bodhiyantak Parasparam, Katayantas Chamam, Nityam, siempre hablando de mí. Katayantas Chamam, Nityam, Tushanti Cha, y se satisfacen, encuentran satisfacción y romántica y disfrutan de la vida. Así que estamos haciendo ahora lo que el Señor Krishna mismo recomienda en Bhagavad Gita. Y claro que me gustaría abordar ese tema de cómo estudiar Bhagavad Gita provechosamente dentro de un contexto mayor, y me parece que, salud, me parece que vale la pena meter ese tema dentro del contexto de la relación general entre una práctica o una tradición o comunidad espiritual y el conocimiento, o sea, el papel de escrituras, como dicen en Occidente, reveladas. Es interesante que ese término revelado no se usa exactamente en sánscrito, pero es la misma idea. Entonces, yo asistí una vez a una charla cuando era estudiante en Harvard, en una charla dada por la facultad de teología, que yo estaba en otra facultad. Y el profesor era muy simpático, italoamericano, y explicaba que en el mundo cristiano, y hablando, él hablaba en términos generales, o sea, católico o protestante, lo que sea, en el sentido mayor, en el mundo cristiano, que realmente se podía distinguir entre dos comunidades. Y una comunidad era tal vez la mayoría de los fieles en las diferentes líneas cristianas, fieles, que no se preocupaban mucho con filosofía o historia o análisis, tenían una fe básica que sí, creyendo en esto se me va a salvar y seré feliz para siempre y no voy a caer en el infierno y basta de conocimiento, solo saber que se va a salvar mi alma. Y él dijo que el otro grupo, que también son fieles, pero que no sé si quiero decir más intelectuales, o por lo menos que, vamos a decir, daban más valor a una comprensión racional. Por ejemplo, saber más seriamente la filosofía y por qué creemos lo que queremos y así de indagar más, de entender más la historia, realmente lo que sucedió y entonces, y los dos grupos, él dijo que no hay indicación que los dos grupos se van a juntar en cualquier momento futuro. O sea, simplemente son diferentes tipos de seres humanos con diferentes, se dice en español, proclividades. Y ahora, en mi caso personal, cuando entré en la misión de Prabhupada en 69,
1969 y yo era estudiante universitario en Berkeley, entonces le escribí a Prabhupada preguntándole si yo debía seguir con mis estudios o salir y hacer servicio en el templo. Y ya estaba en el templo. Y Prabhupada me escribió que yo debía seguir con mis estudios, porque él dijo que así podrás presentar la conciencia de Krishna de tal forma que sea razonable para personas de una educación parecida. Entonces, eso es un aviso que les doy así al comienzo de esa charla, que yo tengo esa instrucción directa de Prabhupada, que fue la primera que Prabhupada me dio, y realmente se volvió la misión de mi vida, el propósito de mi vida, de servir esa instrucción de Prabhupada. Y por eso, cuando se habla de estudiar Bhagavad Gita, eso es, digamos, un tema en un sentido más largo ¿cuál es el papel, digamos, de la filosofía seria, la intelectualidad, la curiosidad intelectual dentro de una vida espiritual disciplinada? ¿Y en qué punto fuimos demasiado, más allá de donde debíamos estar? ¿Y en qué punto estamos? Tal vez una falta de seriedad filosófica puede soltar, digamos, resultados no muy positivos para nuestra vida espiritual. Entonces, creo que estoy todavía dentro más o menos de los parámetros del tema de hoy. Creo que no estoy viajando demasiado, como se dice. Entonces, y claro, quiero también insistir en un punto que si un devoto no es intelectual y no lo trae así esas cosas, todavía puede ser un devoto puro, puede ser un devoto, puede ser el mejor devoto, sencillo. Inclusive el señor Chaitanya, a pesar de ser un gran intelectual en su papel como ser humano en la tierra, jugando así ese papel, pero él también tenía devotos muy sencillos, probablemente analfabetos, que eran grandes almas, que realmente amaban mucho a Krishna y sin duda se liberaron. Entonces no estoy presentando esto como algo en todo caso necesario, pero es necesario, creo que en términos históricos y sociohistóricos por varios motivos. Y también para las personas que se inclinan a leer libros o entender las cosas claramente en forma filosófica, sí, es esencial que ustedes satisfacen esa naturaleza o esa inclinación dentro de nuestro sampradaya, de nuestra comunidad histórica, Gaudiya Vaishnava. Y entonces, bueno, una cosa que se me ocurre es que mi experiencia es que a través de mis estudios en general, yo le llevo a Bhagavad Gita preguntas que yo no habría tenido sin esos estudios. Entonces, o puedo entender Bhagavad Gita y tratar de traducirla a un lenguaje cultural comprensible en el mundo en que vivimos. Pero entonces, obviamente, el primer requisito es que uno tiene que realmente creer que Krishna es la persona que se dice que, o sea, que Krishna es Bhagavan Sri Krishna, que es la fuente de todo. Claro que uno puede leer Bhagavad Gita sin creer eso, y uno puede investigar Bhagavad Gita, pero
tenemos una ciencia espiritual. Uno debe leer Bhagavad Gita con el, ¿cómo decir? La actitud o con el entendimiento de que estoy entrando en una ciencia espiritual. Por ejemplo, como se dice, uno no puede reinventar la rueda en el sentido que, vamos a decir, si tú tomas un curso de biología, hay siglos de estudios biológicos, y si tú quieres dudar de todo y empezar de nuevo, entonces no voy a aceptar nada que no he comprobado a mí mismo personalmente, vas a durar muchos siglos antes de llegar al punto en que podías haber llegado en un año. Si entiendes que realmente hay una ciencia de biología, entonces uno, claro que tenemos que verificar que realmente tenemos una ciencia espiritual. Entonces, por eso que lo que se recomienda es que pongas un, ¿cómo se dice? Dedito en el agua. Que uno puede, como Rupa Goswami describe, que Adho Shraddha, Adho significa el comienzo, o al principio. Shraddha, fe. Y fe en sánscrito hay diferentes palabras. Esa palabra sánscrita fe, Shraddha, significa literalmente de poner tu confianza en algo. De poner confianza. Da significa poner. Shraddha, de poner confianza. Entonces, ¿qué tipo de confianza? Adho Shraddha Tatsar. O sea, por lo menos yo diría que el mínimo de fe que uno tiene que tener para realmente empezar su Magical Mystery Tour. O sea, para realmente empezar ese viaje, el mínimo de fe sería que hay algo bueno aquí. Como a veces personas vienen a un programa de los devotos o cantan Hare Krishna sin entender mucho. Eso fue mi caso cuando empecé a cantar Hare Krishna en California en 69, que yo no entendía casi nada, pero yo sabía profundamente que algo aquí es bueno, benéfico, limpio e importante. Yo sabía. Entonces, por lo menos ese mínimo de fe que cantar Hare Krishna es mejor que no cantar, o que tratar de entender Bhagavad Gita me vale más que no tratar de entender Bhagavad Gita, y que es muy probablemente que le vaya a sacar beneficio. Entonces, con ese mínimo de fe, el próximo paso es sadhu sangha, asociarse con los devotazos o mismo los devotitos. Entonces, asociarse con devotos, porque si yo veo algún valor, mismo que no lo entiendo muy bien, entonces si hay valor en este proceso, en este libro Bhagavad Gita, las personas que lo han estudiado por tiempo, que sinceramente tratan de llevarlo a cabo en sus vidas, su asociación igualmente debe tener valor. Entonces, Adho Shraddha, Tatak Sadhu Sangha y Bhajana Kriya. Bhajana, hay un mal hábito lingüístico de decir bhajan o bhajan, que significa contenedor. Entonces, cuando cantamos, no estamos haciendo contenedores, sino que haciendo un kirtan, cantando el Mahamantra. Así que eso es bhajan en sánscrito. Y Bhajana Kriya. Bhajana en este caso significa que sería en español literalmente devocional, que involucra devoción. Y Kriya es actividades, es de la misma raíz que la palabra karma, acción, actividad. Entonces, Bhajana Kriya, actividades devocionales. Así que siguiendo este camino a Adho Shraddha, primero un mínimo de fe, que
algo bueno está aquí, me vale la pena investigar más, y después uno se asocia con devotos y en su asociación naturalmente bhajana kriya. Uno se encuentra involucrado en actividades devocionales. Por ejemplo, si uno está en un centro Hare Krishna, inevitablemente, tarde o temprano, uno tiene hambre. Porque así es la vida, ¿verdad? Qué mundo, ¿verdad? Caído. Uno siempre está con hambre. Entonces, y si tú estás con devotos y tienes hambre, vas a comer comida espiritual, lo que llamamos prasada. O si estás con los devotos, y si buenos devotos, a lo mejor van a hablar de Krishna. Así que vas a escuchar de Krishna o van a hacer un kirtan o algo así. Así que el problema de estar con devotos, uno tarde o temprano siempre se encuentra involucrado en actividades devocionales. Así que Adoshada, Tatak Sadhu Sangha y Bhajana Kriya. Eso fue mi experiencia. El primer centro de Krishna que visité fue en Los Ángeles en el verano. Bueno, para ustedes invierno. En el verano de 69. Entonces, Adoshada, Tatak Sadhu Sangha, Tatak Bhajana Kriya, Anartha Nivritti Syat. Artha en sánscrito significa valor o propósito, dinero. Como por ejemplo, ustedes tienen la bolsa de valores, ¿verdad? Bueno, ustedes no la tienen personalmente, pero en español se dice bolsa de valores. Entonces, valor también significa dinero. Y si tú valoras algo, lo que valoras define tu propósito. Por ejemplo, si tú valoras la relación semántica entre valor y propósito, que por ejemplo, si valoras conocimiento, vas a estudiar. Si valoras conciencia espiritual, vas a practicar algo, un proceso espiritual. Si valoras salud, vas a comer bien. O sea, todo lo que valoramos se vuelve un propósito en nuestra vida, porque cada actividad intencional tiene como propósito alcanzar algo de valor. Entonces, en sánscrito, esa palabra que significa valor, propósito y dinero, es artha, la bolsa de arthas. Entonces, lo que no tiene valor, o sea, lo que es inútil, que no es un propósito justificable, que simplemente no, o que es inútil, se llama anartha. Anartha. Porque en sánscrito, es como español, como ustedes dicen ateo, ¿verdad? O agnóstico. Gnosis es conocimiento de jnana. Entonces, en sánscrito, cuando una palabra empieza con la primera letra, y quiere decir no, entonces meten un N, anartha, o sea, no artha, sin valor, inútil. Así que hay actividades positivas, benéficas, útiles, que dan valor a nuestra vida, y hay actividades que hacen el contrario, que nos quitan valor, que quitan valor de la vida, o que nos dañan físicamente, mentalmente, espiritualmente. Entonces, lo que nos sirve, que no nos ayuda a lograr nuestro autointerés racional, se llama anartha, y esas actividades o hábitos o vicios, tarde o temprano tenemos que parar si es que realmente
queremos alcanzar nuestro autointerés. Es muy sencillo. Y si uno tiene un poco de fe, se asocia con devotos, en su compañía empieza a participar en actividades espirituales, los anartas, las actividades que no nos sirven, que no nos ayudan, empiezan a desaparecer. Por un lado, no hay tiempo porque estás haciendo otra cosa. O que si te apegas a prasadam, por ejemplo, la comida espiritual, pierdes el gusto por comida inapropiada. Y así por el estilo. Así que el resultado natural de estar en buena asociación, satsanga, y de participar en procesos espirituales, prácticas, es que uno se libra de actividades que no traen nada de bueno a nuestra vida. Entonces, anartha nivrittisya tato nishta. Sta en sánscrito es la fuente de palabras españolas como estar, o estación, o situación, o status. Todo eso es sánscrito sta. Entonces, nishta. Nishta significa de estar realmente firme en algo, de realmente agarrar esa posición o ese estatus. Entonces, nishta, de estar firmeza, de estar firme, fijo. Okay, o sea, uno participaba en actividades espirituales, empezaba a liberarse de aspectos de la vida que no están para nada benéficos para nosotros, y uno queda firme. O sea, no es que, tuve un buen día, canta Hare Krishna o algo así, o sí, la semana pasada conseguí no sé qué. Pero uno realmente se fija, está firme, es el nuevo normal, como se dice hoy en día. Que esa vida espiritual es el nuevo normal en tu vida. Y es natural. Y sin esfuerzos, digamos, demasiado dramáticos. Es simplemente tu nueva vida. Más elevada, más avanzada, más alegre, más iluminada. El nuevo normal. Tato nishta y ruchi stataha. Ruchi en sánscrito significa gusto, sabor, un placer. Y uno empieza a, como se dice, no practicar su vida espiritual como deber, solo como deber piedoso o un compromiso intelectual que uno no siente completamente en el corazón o en la mente, sino que uno realmente empieza a disfrutar, a encontrar un mundo de placer que uno ni imaginaba que existiera. Y es como, por ejemplo, cuando uno es un bebé, sin querer ser políticamente incorrecto y criticar a los bebés, pero cuando uno es bebé tiene un cierto concepto de la vida, ¿verdad? Y yo recuerdo, a pesar de ser tal vez un bebé precoz, pero cuando yo era muy chiquito, digamos, 1 año, 2 años, 3 años o algo así, o 4 años, 5, yo no podía imaginar el mundo que yo descubriría al crecer, al desarrollar, digamos, mi inteligencia o mi capacidad espiritual. Es como, por ejemplo, uno está durmiendo, uno duerme, sueña y se despierta y rápidamente uno se da cuenta de que el mundo que yo experimentaba dormido, soñando, es en un sentido ontológico, en un sentido existencial, es menos real que el mundo que yo experimento despierto. ¿Y cómo sabes?
Porque es una decisión importante, porque escoger entre mundos, porque hay un mundo del sueño y hay el mundo de la vida despierta. Entonces tú decides que es este mundo y no aquel mundo. Entonces, ¿sobre qué base? ¿Cómo te justificas en decidirlo? Y la respuesta tiene que ser que como seres conscientes tenemos una capacidad inherente, creo que eso es español, sí, inherente, que como seres conscientes tenemos una capacidad inherente de distinguir entre niveles de realidad. Y así mismo, por ejemplo, uno puede recordar la vida que tenía de bebé o de 3 años o 4 años y sin duda esa vida infantil tiene sus placeres o la inocencia y todo eso. Pero al fin y al cabo, creo que si yo tuviera la posibilidad de, por ejemplo, someterme a una cirugía para restaurar mi conciencia de 3 años, creo que yo diría gracias, pero no gracias, porque, o sea, de un tipo de lobotomía, o sea, de una cirugía que puede restaurar ese nivel de conciencia que yo tenía con 3 años. Entonces, otra vez, es una decisión. O sea que damos por sentado, sin pensarlo mucho, porque no se piensa mucho hoy en día, porque si piensas puedes perder un texto, ¿verdad? Que está entrando en tu teléfono. Por eso, pero de varias maneras, escogemos siempre, no solamente entre sabores de helado, digamos, sino que entre niveles de realidad. Y es así mismo que si uno se dedica o trata de dedicarse o simplemente o algo un poco menos que eso, si uno trata de practicar la conciencia de Krishna y si uno es sincero, porque Krishna es muy inteligente y sabe quién es sincero, pero si uno es sincero, uno empieza a experimentar un nivel de conciencia que evidentemente es superior, más real, más profundo y eterno. Y uno lo sabe, así, porque sin esa capacidad de distinguir entre niveles de realidad, uno ni podría funcionar en el mundo externo. Por ejemplo, tú ves, vamos a decir, una película, y hoy en día la tecnología es bastante avanzada en la producción de películas. Pero uno ve la película, le entra, como se dice, y como se dice, uno suspende su, ¿cómo se dice en español? Suspender la incredulidad o suspender el no creer, no sé cómo se dice en español, pero, o sea, por ejemplo, tú vas a un teatro, una película, o lo ves en casa, y tú sabes perfectamente bien que es una película, que son actores y que los eventos presentados realmente no sucedieron. Pero sin embargo, si es una buena historia, una buena película, le entras y experimentas la historia como si fuera una verdad histórica. Inclusive, si estás realmente metido en la historia, en la película, y una persona al lado dice, sabe que eso realmente nunca sucedió y yo conozco a ese actor y obviamente a esa persona tan prestativa la quieres matar. Entonces, ¿por qué una precondición para disfrutar de la historia es de suspender el no creer? O sea, de suspender tu conocimiento de que eso es ficción.
Sin embargo, cuando termina la película, tú sales del teatro o no es que por ejemplo, que te quedes o que es así confundido, que ahora yo no sé si ese mundo de ciencia ficción, si ese mundo es real, o la Tierra, si Chile realmente existe o tal vez no, tal vez voy a volver al planeta, no sé qué, G18 en la galaxia, no sé cuál. Y, o sea, porque otra vez tenemos esa capacidad. Y esa misma capacidad de distinguir entre niveles de realidad nos lleva a la conciencia de Krishna. Y se nos hace autoevidente que es una plataforma, una dimensión, un nivel de realidad bien superior. Entonces, Bhagavad Gita, volviendo a Bhagavad Gita, porque no quiero que ustedes pidan un reembolso, porque no, él ni hablaba de Bhagavad Gita. Entonces, para evitar eso, que pidan sí reembolsos, voy a decir que Bhagavad Gita también tiene, cuando Bhagavad Gita se lee o se oye o se canta o se recuerda en conciencia de Krishna, es también autoevidente, o en italiano se dice autorevole. Autoevidente en ese sentido, que, bueno, en la filosofía lingüística, se reconoce diferentes categorías de lenguaje. Y hay una categoría de lenguaje que se llama lenguaje performativo. En el sentido que es lenguaje que no solamente describe algo, sino que crea la realidad que describe. Y un ejemplo, por ejemplo, un pastor, un sacerdote que está casando a dos personas y dice que no sé cómo se dice en español, en inglés se dice, ahora los ahora los declaro, algo así, hombre y mujer. ¿Cómo se dice en español? No sé. Algo así. Marido y mujer. Marido y mujer. ¿Ah? ¿Los declaro, como dicen en español? Los declaro marido y mujer. Sí, entonces cuando el sacerdote dice, ahora los declaro hombre o marido y mujer, él no está simplemente describiendo, pero él está creando la realidad. El acto de decirlo lo hace realidad, lo hace real. Entonces es un tipo de lenguaje que crea la realidad que afirma. O por ejemplo, en un juego de fútbol, ¿cómo se dice en español? Tarjeta roja, ¿verdad? Sí, tarjeta roja. Sí. Expulsión. Entonces, si ¿cómo se dice el juez? ¿Judge? Árbitro. ¿Ah? Árbitro. Árbitro dice que fuera el acto de decirlo, porque es una persona autorizada. Si tú que estás ahí asistiendo y tú dices fuera, no, él no está fuera. Solo por tú decirlo. Claro. Pero si el árbitro dice fuera, el acto de decirlo crea la realidad que ese jugador está fuera. Así que de la misma manera, Krishna, siendo una persona de bastante autoridad, ya que es la fuente de todo, cuando Krishna habla en Bhagavad Gita, por Krishna decirlo, se vuelve realidad. Y claro que era realidad antes de Krishna decirlo. Pero mismo Krishna también se llama Satya Sankalpa. Satya significa verdad en sánscrito. Y Sankalpa, determinación o determinar algo. Entonces, Krishna, lo que Krishna determina, pensando, diciendo, se vuelve realidad simplemente porque él lo determinó con un acto de libre albedrío.
Mientras que tú, por ejemplo, puedes desear mucho que ganes un juego y pierdes el juego. Pero lo que Krishna determina, lo que Krishna decide, lo que Krishna desea, se vuelve realidad. Y afortunadamente, Krishna no está loco. Porque a veces se describe a Dios de tal forma que él tendría que ser loco, si realmente fuera así. Si realmente castigara a las personas así, o sea, sería el peor psicópata casi de la historia. Pero en el caso de Krishna, somos muy afortunados que Dios es mentalmente saludable. Que es que más nos vale, ¿verdad? Que Dios que está equilibrado y bueno, gente buena. Entonces, pero sí es Krishna. Krishna no es solamente bueno, sí que es la fuente de toda bondad. Y así leyendo Bhagavad Gita, si tú lo lees seriamente, aceptando a Krishna, podrás ver lo que lees. No es de leer una afirmación y está bien, la acepto porque viene del santo libro. No, tú podrás ver lo que Krishna dice. Y es muy interesante como explico en el Bhagavad Gita que hizo. Ahora es un infomercial, ¿cómo se dice? Que entonces Krishna en Bhagavad Gita muchas veces habla del acto de saber como el acto de ver. El acto de ver. O sea, saber significa que lo ves. Obviamente hay cosas que podemos aceptar por fe, pero cuando realmente sabes es porque lo ves. Lo ves. Por ejemplo, cuando los estudiantes espirituales oyen de un gurú auténtico y aprenden, eso se llama darshana, de ver. No solamente ver la forma externa del gurú, que la mía ya no es algo que tan importante de ver, pero de ver la verdad. Cuando Krishna dice ese verso de Bhagavad Gita famoso que Tadvidhi, ustedes conocen ese verso, ¿no? Tadvidhi, que significa conoce eso, entiende que entiende la verdad pranipatena. Pranipatena, que eso es Bhagavad Gita también, el verso 4:34, que acércate a un guru, creo que se traduce en español. Y lo que Krishna dice literalmente es tadvidhi, que, ¿cómo se dice? Que sabes, que debes saber, que pranipatena. Pranipatena es una palabra que casi físicamente describe lo que sucede. Pranipatena significa, ¿cómo se dice en español? Sometiéndose o entregándose a un guru. Pero pata en sánscrito no es como en español meter la pata, pero pata en sánscrito significa caer. Entonces, y pra significa adelante y ni para abajo. Entonces, el acto de extenderse y bajarse y prestar. Entonces, la palabra pranipata es una descripción física del proceso de prestar reverencia. Y significa sumisión o rendición. Es muy interesante. Entonces, tadvidhi pranipatena pariprasnena. Prashna es pregunta en sánscrito. Y pari, ustedes tienen en español peri como perímetro o periscopo y todo eso. Peri significa envuelta, alrededor. Entonces, ese prefijo pari en sánscrito es una forma de decir completamente, o sea, tocando todos los puntos alrededor o envuelta. Entonces,
Pariprashna es de preguntar sistemáticamente, completamente, de hacer todas las preguntas relevantes. Entonces, su misión o entrega, pariprashnena y seva ya a través de servicio, seva. Y de ahí, upadekshanti te jnanam jnaninas. Es muy interesante. Upadekshanti en sánscrito es la forma plural, tercera persona futura, de la palabra Upadesha, como Upadeshamrita. Upadesha significa instrucción, el néctar de la instrucción, Upadeshamrita. Y Upadekshanti significa ellos instruirán. Upadekshanti te, ellos te instruirán, te en sánscrito es te, misma palabra. Upadekshanti te jnanam jnaninas. Entonces, Krishna, español, ¿sí? ¿Se dice en español yuxtaponer? Sí, yuxtapuesto, sí, se usa Wow. eso. Nunca me imaginaba que ustedes tenían ese ítem lingüístico. utiliza. Entonces, sí. Entonces, Krishna yuxtapone jnana y jnaninas. Obviamente, a propósito. En lo que está diciendo es, los que tienen conocimiento te darán. O sea que obviamente si no tienes dinero, no vas a dar dinero a nadie. Entonces Krishna quiere enfatizar que solo la persona que posee conocimiento puede otorgarlo. Entonces, los que tienen conocimiento te darán. Upadekshanti te jnanam jnaninas, porque son tattva darshina. Aquí es el punto, porque ellos han visto la verdad. Entonces, es uno de los muchos versos de Bhagavad Gita que Krishna explica conocimiento serio como cuando puedes ver la verdad, viendo la verdad, que la entiendes realmente cuando la ves. Así que tenemos los elementos de una ciencia. Así como en cualquier ciencia es necesario teoría y práctica, o sea, de poder mostrar en la práctica que la ecuación o la práctica funciona, o la teoría. Entonces, teoría en práctica, y en sánscrito, en Bhagavad Gita, se llama Sankhya Yoga. Sankhya, la filosofía, y yoga, la práctica, cómo se lleva a cabo la filosofía de tal manera que se realice y uno puede ver la verdad, Tattva Darshana. Y también en Bhagavad Gita la palabra Tattva es una de las diferentes palabras que significan verdad y cada palabra sánscrita tiene un significado especial. Así que en el caso de Tattva, Panchali, ya expliqué eso, ¿verdad? Bueno, más una vez, si aguantas. Entonces, tat en sánscrito es aquello, o eso. Como en inglés, that en inglés, tat en sánscrito, y twa significa el estado de ser, o la condición de ser, algo. Entonces, tatua, literalmente la condición o el estado de ser, eso. Y ya que eso en sánscrito, en español, es un, ¿cómo se dice? Es un pronombre demostrativo. O sea, un pronombre que demuestra algo, que señala o que algo, que apunta, señala, indica. Entonces, ya que no se puede señalar o mostrar algo que no existe, en sánscrito filosófico, eso, tat, viene a tomar el significado de que una verdad fundamental, algo que se puede mostrar, y por eso un pronombre demostrativo, como en Om Tat Sat. Entonces,
procediendo aquí, Krishna dice que tattva, algo que tiene la condición o la cualidad de ser algo real. Porque eso, algo real, algo que tiene la condición, el estado, la naturaleza de ser una cosa real en el mundo. Y por eso que la palabra tattva, una verdad fundamental, una categoría fundamental de cosas reales, es por eso que esa palabra se utiliza para decir, por ejemplo, jiva tattva. Que jiva es vida y es de sánscrito, ustedes dicen viva. En sánscrito dicen jiva, solo una letra que se cambia. Entonces, jiva tattva significa la categoría fundamental de seres vivientes. O que no son Dios, pero que son seres vivientes y constituyen, todos los seres vivientes constituyen una categoría fundamental de cosas reales. Y por eso Vishnu Tattva, otra categoría ontológica. Vishnu Tattva es la categoría de Dios. Y hay un Dios con diferentes manifestaciones y formas, pero es una categoría aparte. Y finalmente Prakriti Tattva, la categoría de la materia, el universo físico o los universos físicos. Entonces, en el Pranam Mantra de Prabhupada, Namaste Saraswati Devi, se dice que Prabhupada está salvando los países occidentales de Nirvishesha, entre otras cosas. Entonces, Vishesha en sánscrito significa distinción. Distinción. Y por eso Nirvishesha significa sin la capacidad de distinguir. Entonces, lo que el Nirvishesha no puede distinguir es explícitamente los tattvas, las categorías fundamentales de cosas reales. Y por eso, por ejemplo, si tú crees que Krishna tiene un cuerpo material, has confundido las dos categorías de Prakriti y Ishvara, el Dios. O si crees que tú eres Dios, buena suerte. Si crees que tú eres Dios, eso es confundir la categoría de Ishvara, Dios y Jiva. O si crees que yo soy el cuerpo material, es una confusión de las categorías de Prakriti y Jiva. Por eso, una persona que ha entendido profundamente esas tres categorías, sin confusión, Dios, el alma individual y la naturaleza, el universo físico, aquel que ha entendido muy bien, se llama Tattvadarshi. Entonces, cuando Krishna dice que los que tienen conocimiento te van a dar conocimiento, porque ellos han visto tattva. Entienden muy bien, sin confundirse jamás, las categorías fundamentales de la realidad. Y así, entonces, si en Bhagavad Gita, si estudiamos Bhagavad Gita bajo la guía de un maestro espiritual o un buen devoto, el lenguaje, las palabras de Bhagavad Gita se vuelven performativas en el sentido que te revelan la verdad que describen, no son solamente descriptivas, sino que también son reveladoras. Las mismas palabras, la vibración de las palabras contiene la realidad que describe. Muy divertido. Entonces, así se estudia Bhagavad Gita. Así se estudia Bhagavad Gita con mucha sinceridad, con mucha dedicación.
y se realiza. Y uno ve claramente que la realidad de conciencia de Krishna es categóricamente, ontológicamente superior a la realidad sin Krishna o cualquier otra. Entonces, es por eso que es una ciencia, porque tenemos una filosofía bien clara, bien sistemática, autoevidente, y tenemos una práctica que nos lleva a una realización, una visión clara, objetiva y eterna de esa realidad. Y uno entiende que mi vida anterior, más o menos yo soñaba. Yo soñaba que soy el cuerpo, soñaba que soy el disfrutador, el jefe del mundo material. O sea, yo soñaba tantas cosas y cuando se despierta, conciencia de Krishna, y con un poquitito más suerte, Krishna West. Entonces, tal vez ahora, si hay preguntas ahí en el chat, vamos a ver. Bueno, ¿dónde está Nanda Lila? ¿Dónde está Nanda Lila? Acá recién, parece que... Ahí está. Ujú. Entonces, ¿tenemos preguntas? Acharya Dev, yo tengo una pregunta. Sí, con mucho gusto. En la guía para comprender la Bhagavad Gita que usted ha escrito, hay una propuesta de aprender la Gita a través de 11 temas fundamentales. Y ciertamente esa proposición ayuda muchísimo. Yo ya lo experimenté, ha sido muy, muy favorable, muy reveladora. Sin embargo, en la cultura popular, la Bhagavad Gita está entendida como un libro que explica el Dharma. Y si bien el Dharma y la palabra Dharma con todas sus variantes aparece casi 50 veces en la Bhagavad Gita, usted no ha tomado en cuenta el concepto de Dharma Sí, como sí, uno de los sí, temas. cierto. Hay una sección sobre Dharma, creo. Ajá. Sí, hay una sección sobre Dharma. Pero Krishna dice que él distingue, él dice, Suapamapi asya dharmasya, que mismo muy poco de este Dharma, que es conciencia de Krishna. Y también al final de Bhagavad Gita, Krishna dice, Sarva Dharman Parityaja, renunciando a todos los dharmas. Y Sarva Dharman Parityaja Mam Ekam Saranam Braja, busca refugio únicamente en mí. Entonces, eso no significa que renunciamos nuestra vocación. Por ejemplo, Arjuna era un kshatriyo y príncipe, y después de escuchar Bhagavad Gita, él siguió su carrera como príncipe. Pues él no renunció, inclusive Bhagavad Gita, Krishna está tratando de convencer a Arjuna a no renunciar a su dharma de príncipe, de guerrero. Pero entonces, para entender ese verso, Sarva Dharman Parityaja, tenemos que ver que Krishna está mostrando un contraste que entre la palabra sarva, que significa todo o todos, y ekam, único. Entonces, lo que Krishna dice, sarva dharman parityaja, dejando al lado todos los dharmas, buscan refugio únicamente en mí. O sea que Arjuna no iba a salvarse simplemente cumpliendo con su deber de príncipe, pero cumpliendo en conciencia de Krishna, usando su deber, su dharma de príncipe, de guerrero, únicamente como un instrumento para rendirse a Krishna, porque si Krishna dice que entrega todo lo que haces a mí, pero si no haces nada, ¿qué vas a entregar? Entonces, el Varna Dharma y Ashrama Dharma, Varnashram Dharma, simplemente nos da carreras sociales y vocacionales que podemos dedicar a Krishna. Y Krishna también dice en Bhagavad Gita que él habla de Paradharma, o sea, el Dharma de otro, o sea que
realmente no te corresponde, no es tu deber. Otra persona debía hacerlo, pero tú querías hacerlo. Entonces, Krishna dice que es muy peligroso. Eso puede ser más peligroso que la muerte. Krishna dice en Bhagavad Gita, hacer un dharma ajeno. Porque Krishna también dice que nuestro dharma nace de nuestra naturaleza. Así que es un tema interesante, pero en pocas palabras, si es posible, tenemos que ejecutar nuestro deber, nuestro dharma, pero como una facilidad para poder servir a Krishna, porque servicio es una acción y uno no puede servir si no hace nada, que es lo que Krishna le explicaba a Arjuna. Entonces tenemos que actuar en ese mundo, pero ¿cómo actuar? ¿Qué debemos hacer? Tienes que dedicar tu naturaleza a Krishna, porque si tú no haces tu dharma, vas a hacer otra cosa y tu naturaleza se va a manifestar materialmente y así arruinar tu vida espiritual. Así que como una persona que ayuna mucho, un yogi que solo come comida muy, se dice en español, blanda, comida sin sabor, sin gusto, y un día él va y come muchas cosas que no debía comer porque se rompió la represa, digamos, y no se controlaba. Entonces, hemos visto ejemplos de una persona que no quería o no conseguía trabajar naturalmente al servicio de Krishna y por eso un feo día su naturaleza se impuso y lo arrastró así de la conciencia de Krishna. Es por eso que Krishna dice en Bhagavad Gita 3.33 que sadrasham, cheshtate, swasya prakritir jnanavanapi, que debes actuar en este mundo según tu naturaleza. Sadrasham, cheshtate, swasya, mismo un sabio, mismo que tú seas un sabio, ¿sabe? Mismo que seas un alma iluminada, tienes que dar servicio a tu verdadera naturaleza. Y Krishna dice que prakritim janti bhutani, criaturas sigan su naturaleza. Nigraha kinkarishati, ¿qué hará? ¿Qué es lo que se hará a través de la represión? Así que Dharma, pero ese Dharma no es el refugio es Krishna. Así que hay personas que se dedican a su vocación, a su trabajo, y se olvidan y dicen que no es para Krishna, pero realmente se pierden a veces en su trabajo externo. Por eso lo que Krishna quiere decir a Arjuna es que tienes que siempre recordar que el deber, el dharma que nace de tu naturaleza es simplemente el acto de producir algo que se puede ofrecer a Krishna. Y que mismo en el acto de productivo, en el proceso productivo, uno nunca debe olvidar para quién trabaja y con qué meta. Eso es Dharma en Bhagavad Gita. Si me permite una pregunta más. Sí, Usted ha citado las tres tatuas fundamentales que Srila Prabhupada menciona en la introducción de su Bhagavad Gita, Jiva, Ishvara, Prakriti. Él también menciona Kala, el tiempo. Y sin embargo, este es uno de los tatuas menos desarrollados en toda la Gita. bueno, tal vez porque en el capítulo tiempo, Kala es tiempo. Porque en Bhagavad Gita, Krishna dice, Kalosmi, el tiempo soy yo. Entonces eso también cabe en la categoría de Ishvara. También uno tiene que entender la palabra Kal en sánscrito que viene de una raíz Kal, que significa impulsionar o conducir. ¿Se dice impulsionar en español? No.
Un momento, eso es portugués. Impulsar, impulsar. Impulsar o conducir o obligar a algo a moverse de cierta manera. Empujar. Empujar. Pero entonces, la palabra kala no es solamente un sistema de medir el pasar del tiempo, como hay relojes y relojes de arena y ¿cómo se dice también en español? Sería una esfera solar. O sea, hay diferentes maneras de medir el pasar del tiempo, pero kala en sánscrito no es simplemente un sistema de medir, ni ¿cómo se llama? La dimensión a través de la cual las cosas se mueven. Porque tiempo en español o time en inglés es algo pasivo, simplemente. Así que si tú te mueves, por ejemplo, en el espacio, si caminas, por ejemplo, el espacio es simplemente diccionario es horrible. Como se dice, un medio, medium, una dimensión dentro de la cual tú te mueves, o sea, es pasivo. El espacio es pasivo, el aire no. Que si a cierta velocidad el aire te frena. Pero el espacio en sí, no, es un medio, es una dimensión pasiva. Y cuando hablamos de tiempo, hablamos de esa dimensión pasiva a través que uno atraviesa. En sánscrito, el tiempo no es pasivo, es muy activo. Y porque en sánscrito, el tiempo no es solamente una dimensión que atraviesas, sino que es el poder que te obliga a atravesar. O sea, es el poder que te empuja, que te lleva a tu destino, un destino que tú mismo creaste a través de karma. Claro que uno todavía tiene libre albedrío, pero tienes un destino creado antes por tus actividades previas. Si tú abordas un avión, por ejemplo, un vuelo comercial y despegas, entonces ya no puedes salir. Tú no puedes cambiar de idea. Porque la decisión que tomaste tiene consecuencias. Si uno salta de un edificio y en el próximo segundo, ups, creo que ya no me quiero matar. Pero hay consecuencias. Entonces, tiempo es la fuerza cósmica, que es Krishna, que lleva todo, o lleva a todo el mundo a las consecuencias de sus actos. Y como sabemos, la consecuencia final de cada episodio en este mundo es la muerte. Es como un juego de fútbol que uno está ganando, después el otro equipo gana, pero al final perdiste. Entonces, cada juego de Mahatattva Ball, en este mundo, cada juego tú pierdes. Porque al final de cada juego te moriste, perdiste. No hay, o sea, entonces por eso, y porque escogimos estar en el mundo material, entonces la tasa de mortalidad en este mundo es 100%. Es por eso que cuando Krishna ve así la forma, o Arjuna vio la forma universal tragándose al universo, y Arjuna dijo, Ko Bhavan, ¿quién es usted? Porque usó la forma usted, que en sánscrito es Bhavan. ¿Quién es usted? Ko Bhavan, Ugra Rupo, en esta forma terrible. Krishna dice Kalos me, el tiempo soy yo. Loka Kshaya Krit, destructor de los mundos. Entonces, eso es tiempo en sánscrito. En nuestro. Bueno.
Did tell me something? Pregunta. ¿Una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, vaya, después voy a leer esa otra pregunta. Sí, vaya. Bueno, mi nombre es Dayal. Dayan. Dayal Dayan. Govinda. Muchas gracias, Maharaj. La pregunta es, si nosotros, ¿cómo es el juego? ¿O cómo es ese fluido de energía entre que ya venimos a vivir un karma, el tiempo empuja a la jiva a vivir ese karma dentro de la experiencia material? ¿Dónde está nuestro libre albedrío para salir de él? ¿En qué lugar está? ¿Está en el cuerpo? ¿Está en la mente? Sí, ¿Está en el entiendo. intelecto? Sí, ¿Está en la hámcara? sí, ¿En ya qué lugar? ¿En entendí. la conciencia? Sí, entendí. Así, volviendo a ese mismo ejemplo del vuelo comercial, vamos a decir, y tienes que aceptar la consecuencia de volar al destino, pero a bordo, ese vuelo, tú tienes libre albedrío. Tú puedes beber algo, no beber, hablar con otro pasajero, o dormir o no dormir, o leer un libro, o tomar una decisión importante en tu vida. O sea, karma significa que lo que es obligatorio es el contexto. Y dentro de ese contexto tienes libre albedrío. ¿El gurú genuino puede cambiar ese karma? ¿Puede hacer que el avión se devuelva? ¿Cuánto tienes? Es un chiste. Entonces, lo que Krishna explica, vamos a negociar. Entonces, en Bhagavad Gita, no, Brahma Samhita, en el Brahma Samhita, lo que Brahma Samhita dice es que Karmani nirdahati kintu cha bhakti vaja, que Jastvendra Gopa Matavendra Maho Sakarma Bandhanu Rupa Phala Bhajanam Atanoti. Que no importa, es muy interesante el verso, que dice que no importa que se sea Indra, el gran Indra del cielo, o Indra Gopa, un insecto. O sea, desde el gran Indra, Mahendra, hasta el insecto. Yastvendra Gopa Matavendra Maho Swakarma Bandhanu Rupa Phala Bhajana Matanoti, que Krishna, Govinda, a todos les impone la aceptación del resultado de su karma. Literalmente les impone la aceptación del resultado de sus acciones. Pero, karmani nirdahati kintu, kintu significa pero, no obstante. Karmani nirdahati kintu cha bhakti bhajam. Pero ese mismo Govinda que les impone a todos su karma, quema completamente el karma de las personas que se rinden a él. Karmani nirdahati kintu cha bhakti bhajam. Aquellos que aceptan bhakti. Seriamente aceptan bhakti. El mismo Govinda que a todos les impone su karma, les quema todo el karma a los que bhakti bhajam, que seriamente aceptan servicio devocional a Krishna. Muchas gracias. Dandavat. Va a ser. Hare Krishna, entonces hay una pregunta aquí de Facebook. Disculpe, pero tengo curiosidad de saber cuál sería la palabra revelado en sánscrito. Prakashita. Prakashita. Y la palabra sí se usa en Chaitanya Charitamrita. Prakashita. Prakasha es como iluminación y prakashita es como se dice revelado. Entonces, otra pregunta. Bodhitattva es un alma liberada. Bodhitattva es un alma liberada que vio la verdad. Eso es un término budista, Bodhitattva.
Sí, no es perfectamente gramático, pero algo así. O Bodhi, o más bien que se despertó a la verdad. Bodhi. El texto 4.33, Krishna habla de Jnana Yagya, ofrenda de conocimiento, pero últimamente la traducción aparece como ofrenda con conocimiento, siendo un poco confuso. ¿De qué manera puede realizarse una ofrenda de conocimiento y cómo se relaciona con la naturaleza propia? Seva Bhava. Término interesante, Seva Bhava. Jnana Yagya. Krishna dice en Bhagavad Gita, voy a leer exactamente lo que Krishna dice. Que Shayan, muy interesante, Shayan Dravyamaya Yagya, Jnana Yagya Parantapa. Mejor que la ofrenda de parafernalia material. Como por ejemplo, cuando adoramos a las deidades, hay parafernalia, incienso, agua, fuego y cosas así. En sánscrito, eso de objetos materiales o parafernalia se llama dravya. Y dravya maya yagya significa adoración o sacrificio constituido de parafernalia. Pero Krishna dice, Shayan, mejor que eso. Shayan dravya maya yagya, mejor que la adoración o ofrenda constituida de parafernalia. Jnana Yaga, la ofrenda de conciencia, de conocimiento. Entonces, eso significa que le ofreces a Krishna tu conciencia racional, que le ofreces a Krishna tu inteligencia y te llenas a ti mismo con el conocimiento dado por Krishna. Y también el sacrificio de conocimiento significa que compartes el conocimiento. Inclusive Krishna dice al final de Bhagavad Gita, un verso muy importante, tal vez lo encuentro ahora por ustedes, el último, casi al final de Bhagavad Gita. Ya viene. Sí, el verso 18:70. Adyeshyate cha imam dharmyam sangvadam avayo jnana yagyena tenaham ishtaksyam itime mati. Tan claro, tan muy bien dicho, tengo que decir, Krishna. Entonces, voy a traducir ese verso palabra por palabra. Krishna es muy interesante porque Krishna en este verso está hablando de nosotros. Y porque él dice, adyeshyate, aquellos que estudiarán en el futuro, hablando de nosotros, aquellos que estudiarán este sagrado diálogo nuestro. Adyeshyate jaimang dharmyam sangvadam avayo. Avayo significa de nosotros dos. Jnana yagyena tenaham, por esa persona, ishtaksyam, yo seré adorado por el sacrificio de conocimiento. Jnana yagya. Entonces, en ese verso 18:70, Krishna define Jnana Yagya como el estudio serio de Bhagavad Gita. Y luego de enseñar Bhagavad Gita, o sea, de estudiar el conocimiento seriamente, abrir el corazón, abrir la mente y estudiar Bhagavad Gita y después pasárselo a los demás. Entonces, eso es Jnana Yagya. Y Krishna dice que eso es el servicio más elevado. Entonces, volviendo a 4.33, que es el verso antes de Tadviti Pranipatena, Krishna dice que ese sacrificio de conocimiento
de tomarme en serio, de escuchar seriamente lo que digo, ¿cómo se dice en español? De moldear tu vida según lo que yo digo. Krishna dice, eso es mejor que simplemente ofrecerme parafernalia. Claro que hacemos puja, hace parte de nuestra práctica espiritual. Pero uno puede fácilmente, y muchos lo han hecho, uno puede hacer los rituales a Krishna y en su mente está pensando en otra cosa. Hay sacerdotes o pastores entre los protestantes que ni siquiera son teístas, que son ateos, pero es un buen empleo. Yo no digo que la mayoría, nada de eso, pero hay personas así. Y hay devotos que tal vez no creen tanto o que realmente no están seriamente interesados en entregarse completamente a Krishna, pero hacen los rituales. Pero no es posible ofrecer tu conciencia a Krishna y no le ofrecer tu conciencia. O sea, uno puede ofrecer una lámpara, agua, y no ofrecer el corazón y la conciencia de Krishna. Pero si uno ofrece su conciencia, uno no puede no ofrecer la conciencia. Así que Jnana Yagya es una cosa que si lo haces, si realmente lo haces, no puedes fallar. Si realmente lo haces. Es por eso también que Krishna dice en Bhagavad Gita, Chaturvidha bhajante mang, que entre los 4 tipos de personas que se acercan a mí, el mejor es la persona que realmente tiene conocimiento. Krishna dice que el síntoma de rendición seria a él es que uno tiene conocimiento. Vasudeva Sarvamiti. Ups. Entonces, es una entidad viviente, ¿verdad? Teléfono del Guru. Entonces, Krishna también dice que la persona que realmente me entiende es el mejor. Y también que después de muchos nacimientos, Bahunam Janmanamante, Gyanavan, aquel que realmente me entiende, que tiene conocimiento, Gyanavan Mam Prapadyate, se rinde a mí, porque entiende que yo soy todo. Así que pensar que Krishna es algo bueno, es bueno, pero uno se vuelve devoto cuando uno entiende no que Krishna es algo bueno, sino que Krishna es todo. Con esa comprensión uno realmente es un devoto de Krishna. Y más aquí, ¿cómo puede uno relacionar y cómo se relaciona con la naturaleza propia? Ejecutando un servicio que te corresponde. Gurudev, en relación al espacio y con el tiempo, Krishna dice que estos sentidos internos y externos implícitos y que sin ellos no podríamos tener experiencia alguna. Krishna dice que estos son sentidos internos y externos implícitos y que sin ellos no podríamos tener experiencia. Nosotros somos eternamente seres personales. Entonces, el poder ver, la facultad, la capacidad de ver, escuchar, saborear, tocar, oler, es la naturaleza del sol, no es que del alma, no es que hay un alma que después va a un mercado espiritual y compra sentidos y se los ajusta.
sino que nosotros eternamente somos seres con visión, seres que podemos oír, tocar, pensar, racionar, amar, ser amados, sentir, el paquete completo, como se dice. O sea, eso es lo que somos. Eso es lo que somos eternamente. Es por eso que la liberación impersonal nos frustra, porque uno no puede expresarse. Y hay poquísimo placer real. From Zoom chat de Mojojo La Prima de Bolivia. Sí, en nuestra relación original con Krishna, ya le conocíamos y estábamos felices con él porque decidimos venir al mundo a olvidarnos de él. Es la pregunta que siempre se hace. Entonces, está bien. Primero, porque si uno quiere independencia, la opulencia, todo eso no lo satisface. Por ejemplo, cuando yo era estudiante en Berkeley y tenía como 19 años o algo así, yo vi un anuncio que un rico había, en español sería, dotó así un programa de que había una propiedad, así tal vez una casa, tal vez mansión, una casa grande, cerca de la universidad, y los estudiantes tenían que hacer aplicación y entonces se escogieron cada semestre un cierto número, no tanto de estudiantes, y si fueron escogidos, podrían vivir allá sin pagar y toda la comida y todo, que para un estudiante universitario a veces eso les salva la vida. Entonces, yo recuerdo que fui allá y pensé, está bien que no tengo mucho dinero en ese momento, pero si uno entraba, eran como una fraternidad o un grupo que uno vivía con otras personas y había tal vez ciertos rituales o reuniones y una comunidad. La idea era que la persona que había dotado el programa quería así que fuese una de esas típicas fraternidades o comunidades estudiantiles. Y yo era tan independiente. Yo sabía que el mundo material no era la cosa. Y yo buscaba y yo era, sí, yo valoraba mucho mi independencia intelectual y todo eso, y hasta social. Entonces, al fin y al cabo, no me animé mucho a realmente tratar de entrar ahí porque yo vi que yo tendría menos libertad. Entonces, es solo un ejemplo que, y claro, con 19 años, un joven de 19 años normalmente es un muchacho medio loco, pero, o sea, cuando uno viene a este mundo, uno tiene libre albedrío, no es que odia a Krishna o rechaza a Krishna, pero quiere probar las aguas y quiere experimentar una vida así independiente, como muchos jóvenes. Y aprende. Y aprende. Y Prabhupada dijo que mismo que, o sea, estamos en el mundo material por millones de vidas, pero cuando vuelves al mundo espiritual, vas a recordar tu experiencia en el mundo material como simplemente una pesadilla que vino y se fue. Es como los sueños, por ejemplo, parece que se extienden mucho, pero dicen que realmente solo duran segundos. Pero nos dan la impresión, los sueños, uno siente que estaba aquí por años, pero realmente normalmente duran por segundos. Entonces es algo así en el mundo material, que parece que millones de vidas, todo eso, pero pasa cuando vuelves a la eternidad y estás completamente inmerso en la eternidad, vas a entender que fue como un mal sueño.
Así que además de eso, nunca salimos del mundo espiritual porque este mundo material está dentro del mundo espiritual, es simplemente otro barrio. Es como un muchacho de buena familia, de un buen barrio que quiere, mis padres no quieren que yo vaya a ese otro barrio, pero quiero ver. Entonces, sí, y mismo en el mundo espiritual uno tiene libre albedrío, si no, si uno dice que uno jamás saldría del mundo espiritual, eso, ¿cómo se dice en español? Implica un concepto que obviamente es falso. Y eso es que uno puede llegar a un punto de tanto placer, como una filosofía del hedonismo sublime o benéfico o espiritual. Uno puede llegar a un punto de tanto placer que ese placer más o menos desactiva nuestro libre albedrío. Porque decir que yo tengo libre albedrío, pero yo nunca podría no sé qué, sí podemos. Y Prabhupada dice que cuando vas al mundo espiritual no es que pierdes tu libre albedrío, pero la buena noticia en este caso es que Krishna dice, Jadgatwana Nivartante, en la práctica, aquellos que sufren aquí y vuelven a Krishna no regresan más, jamás, no regresan jamás a este mundo. Pero es así, es la atracción del prohibido, ¿verdad? Es ese encanto del prohibido y que es el mundo material y uno quiere experimentar, pero uno nunca sale del mundo espiritual. Además de eso, uno realmente nunca es herido porque Krishna nos pone encima una máquina de realidad virtual. Y todo lo que se sufre o lo que se disfruta es simplemente algo ajeno al alma o algo extrínseco. Entonces, es un sistema que Krishna crea y el resultado es muy bueno, que las almas se purifican, se rectifican, se iluminan y vuelven. Última pregunta. Emily, ¿cómo se puede exponer la Bhagavad Gita de manera simple pero seria sin diluir sus enseñanzas? Bueno, yo diría estudiando a los predicadores que consigan hacerlo. Hay buenos predicadores en este movimiento y algunos evangélicos también. Pero creo que estudiando con buenos predicadores y leyendo, que claro que tú también puedes hacerlo, sin duda. Acharya Dev, ha sido una clase muy hermosa, muchas gracias. Tenemos a Vanessa esperando por el refugio. Vanessa. Tal vez en 3 minutos, 2 preguntitas. Y Vanessa, ¿dónde está Vanessa? Vanessa Manrique. Hare Krishna. Hare Krishna. Un momentito. Reverencias, muchas gracias. Ya vengo. Entonces, rápidamente aquí, de Chandravali. Algunos estudiosos occidentales del Gita analizando gramática y estilo literario sostienen que no corresponden a la continuidad con el resto de Mahabharata, bla, bla, bla. No tú, Amala, sino los así llamados eruditos. Considerándolo una interpolación, bla, 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 posterior a la redacción original, sí. El hecho es que, sí, los eruditos, no eruditos, desde el comienzo, Bhagavad Gita fue reconocido como un texto especial, un texto muy especial y importantísimo, el texto más importante. El tamaño chiquito de Bhagavad Gita, comparándolo con otros textos, es tal, o sea, dado su tamaño chiquito y su importancia primordial, la Bhagavad Gita podía ser y fue memorizada perfectamente por millones de personas en el pasado. Mientras tanto, Mahabharata
por ser un libro enorme. ¿Y quién va a memorizarlo en este planeta? Entonces, por eso podemos observar, y Madhvacharya habla de eso. Madhvacharya habla de eso, que el Mahabharata, a través, primero que tuvo miles de años como una tradición oral y no escrita, porque los escritos empezaron en la India, o sea, escribir empezó en la India más o menos hace 2.300 años atrás. Y de eso tenemos prueba tanto en las escrituras como en de los estudios académicos. Y entonces, Bhagavad Gita o Mahabharata, como Madhvacharya dice, sufrió ciertas corrupciones y cada generación, porque mismo la lengua sánscrita, si estudiamos sánscrito, por ejemplo, del Rig Veda o de los Upanishads, luego Bhagavad Gita, Mahabharata, luego Bhagavatam y todo eso, podemos observar que todo es sánscrito, pero hay influencias históricas. Por ejemplo, el sánscrito de Rupa Goswami, en su estructura, en su vocabulario y muchas cosas, es diferente. Es sánscrito. Por eso, con Mahabharata tenemos un texto que tuvo muchas influencias históricas, lingüísticas, pero Bhagavad Gita memorizado no. Entonces, si hay a veces, y además de eso no hay tantas diferencias de sánscrito, sí, entonces Bhagavad Gita, además de eso, es otro género literario, porque Mahabharata es itihasa, es historia, historiografía, mientras que Bhagavad Gita obviamente es la obra suprema de filosofía y teología. Entonces, por diferencias de tema, por diferentes condiciones históricas y por muchas cosas, uno puede notar ciertos detalles, pero ciertamente Krishna habló Bhagavad Gita en el campo de batalla de Kurukshetra. Y solo para dar un ejemplo, y Vanessa, ya vengo. Entonces, pero por ejemplo, yo estaba en una, ¿cómo se dice? Comunidad online, así de todos los eruditos más famosos e importantes de sánscrito y indología del mundo. Y por varios años, entonces, lo que siempre dicen los profesores, los catedráticos, siempre dicen es que Bhagavad Gita apareció después del budismo, o sea, después de 2.500 años atrás, porque el budismo habla de nirvana y Bhagavad Gita habla de nirvana, Brahma nirvana, nirvana en el absoluto. Entonces yo les hice una pregunta a todos eruditos de sánscrito y la India más importante del mundo, les pregunté, les dije que hay 3 posibilidades. Que Bhagavad Gita tomó la palabra nirvana del budismo, que el budismo tomó la palabra nirvana de Bhagavad Gita, o que las dos tradiciones independientemente utilizaron esa palabra. Ahí pregunté, ¿cómo sabemos que Bhagavad Gita tomó la palabra del budismo? Y nadie sabía. Todo el mundo, en el mundo entero, está enseñando eso por generaciones, los eruditos más importantes del mundo de sánscrito, y nadie tenía la menor idea de por qué se enseña eso. Y ¿cómo se dice? El secretito sucio de la indología es que nadie sabe tantas cosas sobre cronología y todo eso, y ellos no saben, pero sabemos. Entonces, rápidamente, según he escuchado en India, hay recitadores profesionales de Bhagavad Gita y otras escrituras, incluso en Occidente también, que hay estudiosos de las escrituras védicas, pero que no necesariamente tienen la comprensión vaishnava de las enseñanzas del Señor Krishna. Entonces, hay diferencia entre ser erudito y ser sabio. Claro, y lo mejor es ser erudito y sabio.
Y por otro lado, al ser devoto puro, ¿están implícitos esas dos cualidades? Sí, pero por ejemplo, si yo llego a ser un devoto puro, no es por eso que yo entiendo automáticamente, digamos, la población de Albania. O sea, hay hechos que son simplemente hechos del mundo. Y sánscrito es una materia de este mundo y uno la estudia o no la estudia. Vishnu Presta, una pregunta: ¿es imposible olvidar a Krishna una vez que lo conocemos? Él nos permite, no, es posible olvidar. Él nos permite recordarle porque no quiere que lo olvidemos, o él sabe que no queremos. Krishna es práctico, eso es práctico. Si ustedes tienen niños o si recuerdas como tu relación con tu papá, Krishna es práctico. Él tiene un monte de todas esas almas, algunas un poco menos astutas que otras. Entonces, él tiene que educar las almas. Y Krishna sabe perfectamente que esa alma necesita un viajecito al mundo material para que aprenda ciertas cosas. Pues vuelve, es una cosa rápido. En el contexto de la eternidad es una cosa rápida. Es simplemente el juicio, la sabiduría perfecta de Krishna. Él es un padre, una madre. Krishna dice, Pitahamasya Jagato, soy el padre del universo, Mata y la madre del universo. Y Krishna sabe perfectamente lo que el niño necesita. Entonces, él nos pone aquí y allá, y al fin y al cabo, todos somos perfectos y felices. Así que no hay problema. Entonces, Vanessa, perdón, Sí, mejor tarde que nunca, ¿verdad? sí, no se preocupe. Gracias. Entonces, Deva. Si la quieren presentar, Harisankirtan o Devadeva, que son los líderes del proyecto del cual ella participa. Acharya Deva, Deva Deva acá. Sí, bueno, vamos a presentar a Vanessa, que está trabajando prácticamente bajo la dirección de Hari Sankirtan en la ciudad de La Paz. Es una aspirante muy seria, estudiosa y sobre todo entregada. Entonces, queremos presentarla a ella. Vanessa, por favor. Sí, Hare Krishna, yo soy Vanessa y le ofrezco mis reverencias a Acharya Deva. Estuve muy emocionada toda la semana porque hablaría con usted y pues sí, he estado siguiendo bastantes de sus clases y me siento muy inspirada por la forma y cómo sobre todo imparte conciencia de Krishna. Y como lo dijo, sí he ingresado al proyecto de Ahayu de La Paz, Bolivia, para poder participar en el camino que usted ha iniciado con Krishna West. Está aproximadamente 8 años dentro de la conciencia de Krishna y pues ahora realmente he estado un poco más comprometida con mis clases y con todo lo que debo yo seguir para poder iniciarme. Muy bueno. Muy bueno. Parece un ángel. Entonces, sí, te agradezco por tu sinceridad y devoción, por tu bondad. Y con mucho gusto, te acepto con muchísimo gusto. Estoy muy feliz de escuchar de lo que estás haciendo, de escuchar tus palabras. Y juntos vamos adelante. Gracias, Prabhu, gracias. Haribol, Haribol. Gracias. Gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Sí, si te puede ayudar en cualquier cosa, por favor, grita. Así lo voy a hacer. Gracias. Muchas gracias. Hare Krishna, gracias a ti. Tal vez comentar algo más. Conozco a Vanessa desde hace muchos años y ella ha estado siempre interesada en mejorar su conciencia. No ha tomado a la ligera escoger un maestro,
ha quedado muy impactada por las clases que usted ha dado, por leyendo el estudio del Bhagavad Gita. Ella es una joven profesional, ha terminado economía, estudia en el Ministerio de Comunicaciones y Transportes, trabaja en el Ministerio de Comunicaciones y Transportes, y ella es siempre muy servicial, muy dada a hacer todo lo que necesitemos dentro de lo que es nuestro programa acá. No ha tomado a la ligera escoger un maestro, esperado poco a poco, pero ahora lo está haciendo de una manera muy seria. Eso quería complementar Silacharya Deva. Gracias. Gracias. ¿Y cómo te llamas? Mahosh Valaprema. Y mi pregunta resultó muy simple, pero en realidad en otro momento tal vez voy a emplear un poco más. Sí. Acharya Deva, ella es la esposa de Harisankirtan y ambos son los líderes del proyecto a Yahoo de Bolivia, de Krishna Sí, West Saba. sí, yo pensaba eso. Sí, gracias a ti también por tu servicio, es muy inspirador. El deseo, Acharya Dev, es transmitir la maravilla que hemos conocido hace años, lastimosamente. Personalmente, soy muy, tal vez no debería decir, pero muy tonta de no ser de una vez tan consciente, pero veo el gran beneficio que ha sido en mi vida ser consciente de Krishna. Y lo que me impulsa es transmitir ese conocimiento y cumpliendo con el compromiso que he hecho con mi maestro espiritual de transmitir este conocimiento que nos ha traído Prabhupada. Y estamos con un grupo de jóvenes también trabajando en diferentes áreas para servir. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy, muy bien hecho. Entonces, encerramos, ¿o cómo? ¿Ahora? Perdón, usted primero, Silacharya Deva. Yo primero, sí. Entonces, de hecho, gracias a ustedes, estuve una vez en Bolivia, en La Paz, hace mucho tiempo. Y espero que Krishna me permita volver y estoy realmente muy inspirado, sinceramente inspirado, viendo a tantas buenas almas, tan sinceras, tan dedicadas, sirviendo a la misión de Prabhupada, y me siento muy afortunado que les pueda ayudar en algo, y vamos adelante. Y Panchali y Moramanga y todos ustedes, realmente estoy muy, muy agradecido e inspirado por su ayuda. Entonces, gracias y hasta luego. Hare Krishna, muchas gracias, Silacharya Deva. Hare Krishna, Vanessa. Hare Krishna. Hare Krishna. ¿Cuándo es la próxima? ¿La próxima vez? Felicidades, Vanessa. Vamos a negociar. Es el próximo Que viernes. sea pronto la negociación, que sea rápido, porque necesitamos escuchar más. El día viernes. Hare Krishna. No, no, no estoy más allá. Gracias, Hare Krishna.